El tratamiento multidisciplinar de los pacientes es importantísimo. No se entiende tratar a estos pacientes sin un buen servicio de radiología nuclear, cirugía, endoscopia, no se entiende. Entonces, son pacientes complejos que necesitan de mucha valoración y por eso trabajamos en equipo. Si no, el paciente va mal, siempre va mal. Pero estos tumores para el cirujano siempre son un reto, ¿no? Es un reto al que hay que enfrentarse y lo más importante es salir victorioso, porque antes veíamos que los radiólogos, cuando miráis atrás no hay nadie. Yo creo que tiene que ser al revés, siempre tiene que haber alguien, por lo menos los cirujanos siempre estamos detrás, ¿no? Y los radiólogos con nosotros también, con nuestros posoperados, ¿no? Ya sabemos que el hígado se regenera, no lo sabemos ahora, lo sabemos desde hace tiempo. Prometeo, cuando fue castigado por Zeus por dar el fuego a los humanos, ya le sometió a que un águila le comiera el hígado y Prometeo nunca se moría, eso es porque el hígado crecía. Esto no es nuevo, fíjense los años que lleva esto, ¿no? Gracias al avance de las técnicas, nosotros hemos conseguido operar grandes tumores y pacientes que hace unos años eran terminales. Hemos conseguido operarlos bien por cirugía abierta, cirugía laparoscópica, a cirugías muy complejas que, como decía, sin un soporte detrás del radiólogo no las haríamos. Sería un crimen hacerlas en cualquier hospital. En este caso estamos haciendo una técnica de bipartición hepática por laparoscopia. Ahí ven cómo pasamos la puerta derecha y la tutorizamos con un vessel loop. Luego pasaremos la arteria y la suprahepática derecha y operaremos al paciente en un segundo tiempo. Cirugías muy complejas, con una mortalidad no despreciable y con unas complicaciones que muchas veces solucionáis vosotros, no nosotros. Pero ya digo que el avance de la tecnología ha permitido que demos un pasito más allá. Hacemos estas cirugías con sustituciones de cava, planeamos la cirugía muy bien en 3 dimensiones, hablamos con los radiólogos, con los oncólogos en nuestros comités y todos los pacientes son consensuados. Hemos aprendido también que el aumento del volumen hepático no es lo mismo que el aumento de la función hepática. Cuando embolizamos un hígado y lo operamos a las 6 semanas, ya sabemos que ese hígado ha crecido y que además funciona, pero la proliferación de hepatocitos tampoco es lo mismo que la regeneración hepática. Los hepatocitos crecen pero no funcionan y sí que sabemos que hay un componente hemodinámico en estos hígados, que es lo que se conoce como el SMORE for flow o el SMORE for size, que a nosotros los cirujanos nos preocupa mucho de cara al posoperatorio. La radioembolización nos ha permitido operar pacientes que antes no eran operables. Hemos conseguido... ¿Se ha ido la charla? Y en este estudio es evidente. Esto es un estudio ciego sobre cirujanos que seguramente ya conocerán. En la barra de abajo, lo que es azul es lo que el cirujano cree que se puede operar. Abajo, los pacientes tienen radioembolización, arriba no. Fíjense cómo el cirujano cree la radioembolización porque ve que estos hígados crecen y además disminuyen el tumor, ¿no? Es la ventaja que tiene la radioembolización respecto a otras técnicas locales de control de la enfermedad y embolizaciones portales. Con la radioembolización conseguimos controlar la enfermedad e hipertrofiar el hígado remanente, que es nuestro hígado, el hígado que nosotros queremos. Esta es nuestra experiencia con Olmio desde que empezamos. Hemos tratado 13 casos de diferente índole, con angiocarcinomas, hepatocarcinomas, metástasis y un caso de lesión benigna. Pero lo más importante de esta tabla es la intención de tratamiento. Aquí hay que dar muy claro, antes de empezar a tratar a estos pacientes, para qué le estamos dando la radioembolización, si lo vamos a operar, si es paliativo o si es un tratamiento que vosotros vais a hacer definitivo y que el paciente no va a recibir ningún otro tratamiento. Estos son los pacientes que nosotros planteamos en su día para terapia puente, la radioembolización como terapia puente para operar, que son los 7 que ven aquí. Pero nos vamos a centrar en 4, que son los que a nosotros nos ha dado un poquito más de dolor de cabeza o nos ha hecho pensar un poquito más y además es donde yo creo que para vosotros tiene más interés. El primer paciente es un chico joven de 29 años con un hepatocarcinoma de 16 centímetros que viene de otro hospital donde se le hizo la TACE y no tuvo ninguna respuesta, entonces nos lo envían a nuestro hospital para plantear la radioembolización. Y así lo hacemos en junio del 2019 y aquí ven la distribución. Pero en el TAC de control esta masa no ha disminuido de tamaño y además el hígado que queremos nosotros salvar tampoco se ha hipertrofiado. Es un tumor central que intentaremos dejar el segmento 2 y 3 y el 6-7, si es posible, si respetamos las suprahepáticas. Pero la lesión, como les decía, no ha disminuido de tamaño. Entonces, yo le pregunto al servicio de radiología, ¿no?, al doctor Sampera, qué ha pasado, porque el tumor no ha ido bien, lo tengo que operar yo, podemos hacer un retare. Yo creo que luego Jaume nos lo podrá explicar un poquito mejor qué pasó con este paciente. Vamos al segundo caso, que también es un caso un poquito curioso. Es un señor de 46 años con un colangiocarcinoma grande, de 10 centímetros, con alguna lesión satélite, que también viene referido a otro hospital después de hacer la quimioterapia, que no respondió bien y le hacemos la radioembolización. Le hacemos una radioembolización en noviembre del 2020, ahí ven cómo capta la imagen. Le hacemos un control posterior a los meses, a los 4, 5, 6 meses, y nos dice el radiólogo que hay una nueva lesión en el segmento 2, con lo cual esto nos limita mucho porque este paciente deja de ser operable. No es candidato a cirugía, pasaría a ser paliativo. Es un chico joven
Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Decidimos biopsiar esa lesión para confirmar que no podemos operar a este paciente y, sorpresa, eso es material de radioembolización, no es una metástasis. Entonces, aquí es donde los cirujanos llamamos al radiólogo, ¿no? Y decimos qué ha pasado, ¿no? Nos hacen una volumetría y nos dicen que el segmento que vamos a dejar, el 2, 3 y el 1, es un 31%, que en teoría es un volumen suficiente, pero sabemos que hay material de radioembolización en ese hígado nuestro, con lo cual, ¿cuánto hay? Esto ha afectado el hígado remanente que nosotros vamos a dejar en el paciente, no lo sabemos, ¿no? Entonces, buscamos respuestas, ¿no? Hacemos alguna pregunta al radiólogo y le preguntamos si nos podemos quedar tranquilos. No lo tenemos claro, ya lo veremos cómo acabó el caso. El tercer caso que les presento es una señora de 56 años, también con un colangiocarcinoma grande, central, que afecta a la puerta derecha, se apoya sobre ella, sobre todo en los segmentos anteriores de la puerta derecha, y invade la puerta izquierda, con lo cual es una paciente tributaria de cirugía, pero únicamente podemos dejar el 6-7 y tiene la bilirrubina elevada, con lo cual contraindica la radioembolización. Ahora la contraindica, yo no sé si en un futuro la contraindicará, quizás no, porque cada vez sois más buenos y vais más al detalle. Pero bueno, le ponemos un drenaje de la vía biliar y la pregunta es cómo lo hacemos y si hay que hacerlo o no, ¿no? Nosotros en este caso somos partidarios en estos tumores de no tocar el tumor, intentar no tocar el tumor e intentar no tocar nuestro hígado sano. Esto fue un reto para nuestros radiólogos porque tenían que ir muy cerquita del tumor y dejando el 6-7 libre. Creo que al final lo han conseguido. Le decimos el TARE y vemos que capta solo la zona del segmento 4 de la lesión, que no la zona del segmento del lado derecho y de nuevo tenemos dudas, ¿no? Tenemos dudas si ese volumen del 30% es real, que nos ha dado el radiólogo. Hay que cuidar del hígado remanente, como les decía. No es lo mismo un paciente definitivo que un paciente que vamos a operar. Cuando lo vamos a operar, creo que hay que ser sumamente cuidadoso con lo que se hace en el hígado previamente, con la radioembolización o con las embolizaciones. Hay que ir al detalle. Una embolización un poquito justa o un poquito distal nos fastidia la cirugía, ¿no? Entonces, aquí vemos que solo capta una zona del hígado y le pregunto al equipo de radiología, ¿no? Al doctor Sambera, ¿qué ha pasado, ¿no? Porque esto no es toda la lesión que habéis hecho, ¿no? Aquí algo falla, ¿no? Y vamos al cuarto caso que les decía, que también nos trajo un poco de cabeza, que es una chica muy joven, de 29 años, que viene también derivada de otro hospital, que tiene una gran masa hepática, que parece que es un adenoma con una mutación que en algún momento algún radiólogo dijo que podría estar esos adenomas de riesgo alto para hepatocarcinoma. Y nosotros a esta señora de 29 años tenemos que tratarla de una lesión benigna con una cirugía muy agresiva. Tenemos que hacer una hepatectomía derecha ampliada y hacer una sustitución de cava. Hacemos la planificación en 3D preoperatoria, como les explicaba antes, y vemos que efectivamente es una lesión que coge todas las suprahepáticas y que posiblemente haya que hacer una circulación extracorpórea, sustitución de cava, con lo que implica una cirugía de este tamaño, ¿no? Pues los radiólogos y los cirujanos, que somos un poquito más agresivos quizás con el trato de nuestros pacientes, estábamos de acuerdo en tener que radioembolizar esta paciente, pero esto es fácil decirlo porque no sé si hay algún nuclear aquí, pero los nucleares les parecía que era demasiado. Entonces tuvimos que ir al comité de ética y finalmente el comité de ética aceptó el caso, entendía la situación de la paciente y lo aceptó. Siempre y cuando, sabiendo que era una lesión benigna, que era una cirugía muy agresiva, con una mortalidad y una morbilidad alta. Pero lo más importante era lo de antes, que hay que cuidar el hígado remanente y en este caso, con un poquito más de cariño, hay que mimar ese hígado remanente. No podía ser que la radioembolización fuera mal, no podíamos tener errores porque es una paciente con un hígado con una lesión benigna. Bien, pues nosotros creemos en la radioembolización, creo que con el Olmio nos está yendo bastante bien y hemos tratado diferentes tumores y cada tumor tiene su tratamiento. Simplemente a modo de recordatorio, vean cómo las guías, la radioembolización, tanto en metástasis, vean cómo empieza a subir, vamos más hacia arriba, hacia primeras líneas de tratamiento combinadas con quimioterapia. Y en el hepatocarcinoma, por supuesto, esto se denostó porque parecía que los pacientes con hepatocarcinoma en la guía del BCLC iban mal, pero porque se daba en pacientes muy paliativos. A medida que hemos ido tratando pacientes menos paliativos, como los que les he presentado, hemos conseguido supervivencias elevadas, de 30 meses en colangiocarcinomas y hepatocarcinomas por encima de 30 libres de enfermedad. Con lo cual, yo creo que cuanto antes tratemos a nuestros pacientes con la radioembolización, mejor van, como es lógico. Total, que como mensaje final, podemos, gracias a estos nuevos tratamientos y a vuestra experiencia con la radioembolización, podemos tratar lo que antes, podemos resecar lo que antes era irresecable y conseguimos lo que a nosotros los cirujanos nos apasiona, que es que ese hígado sano crezca y crezca bien, porque con la quimioterapia el hígado crece mal, cuando se emboliza la puerta derecha el hígado es amarillo y azul, es tóxico, con la radioembolización esto no pasa, el hígado crece, el hígado sano que crece, el que yo quiero dejar en el paciente, es un hígado de una calidad
buenísima. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero agradecer a Terumo y a los que estáis aquí aún. Y entonces voy a intentar responder un poco a tus preguntas, Fernando, de los problemas. Está con nosotros algún compañero también con mucha experiencia, si no, también puede dar su punto de vista. Estamos abiertos a preguntas, no solo es enseñaros el caso, ¿de acuerdo? En fin, vamos, el primer caso, el que comentabas, ¿no? El chaval joven de... Estas son las primeras imágenes que nos enviaron, 28 años, cuando se diagnosticó. Fijaos, un tumor central bastante grande, muy hipercelular. Las imágenes que nos cedieron los compañeros, ves que en este caso pues son más partidarios de la quimioembolización convencional, ¿no? Con lipidol. Hicieron 2 sesiones y el resultado fue que la cosa no acaba de mejorar. Entonces, cuando nos llaman, oye, vosotros hacéis radioembolización, os animáis porque nosotros de momento fracaso absoluto. Y dijimos, bueno, vamos a probar. Repetimos la arteria, ya sabemos cómo está, pero esta vez le añadimos un Convincity. Supongo, no sé si muchos hacéis, pero nosotros ya nos gusta, ya lo hacemos de rutina, sin esto no nos sentimos cómodos. Nos ayuda mucho a ver que cada arteria, qué cantidad de hígado tumoral y sano tenemos, para calcular mejor también las dosis. Bueno, hicimos la planificación, ya teníamos en este caso el Scout, con esferas de Olmio, el Quirem Scout, que le llaman, y la dosimetría se hizo en este caso en función del volumen hepático. Si os fijáis, cogieron del volumen total y buscaron la parte tumoral y calcularon su dosimetría. Repetimos el tratamiento, derecha a izquierda, ¿no? Sin mucho problema, técnicamente no era complicado, y pusimos estas dosis. Bueno, parece que por imagen, ¿no? El resultado parece óptimo, ¿no? De hecho, Fernando lo ha enseñado. Pero claro, pasan los meses y esto está igual. Y entonces cuando viene a verme me dice, oye tú, ¿qué ha pasado? Bien, pues ha pasado que revisando las imágenes, y esto ya está cortado, la dosis media que hemos dado en tumor es 54 Grays. Esto es, como todos muchos ya sabéis, es cosquillitas para el tumor, ¿de acuerdo? La dosimetría nos ha fallado. ¿Podemos repetir? Sí. ¿Por qué? Porque en el hígado sano la dosis que hemos dado es casi inexistente. O sea, que mientras tú no superes los 60 Grays en hígado sano, puedes volver a repetir, no hay problema. Eso es un poco la pelea que hemos tenido con el servicio nuclear, no sé si repiten nuestros hospitales, que nosotros les decimos que metan máxima caña posible al tumor y siempre van con el freno puesto. Y les estamos convenciendo, nos está costando lo suyo, pero cada vez menos, gracias a artículos como este, que todos conocéis, que es el estudio Legacy de Salem, que nos dice, ¿no?, que aunque está bien, no podemos extrapolar porque no es olmio, estamos hablando de partículas de itrio 90 con vidrio, pero con hasta 400 Grays tumores grandes no queda ni el apuntador, se lo carga todo. Entonces no es nuestra excusa para motivar a los nucleares a darle más caña. En este otro estudio que también se publicó con olmio, en cáncer colorectal, fijaros, hay respuesta a partir de los 90 Grays y siempre intentar controlar la dosis en parénquima sano a 55, ¿de acuerdo? Comentaros que en el impasse, ya sabéis que Terumo se ha ido plantando, apareció también el Q-Suite, que es el programa que tienen ellos propio para cálculo de dosis. ¿Qué es lo que cambia el Q-Suite? Bueno, que te permite afinar un poco más la dosis que quieres dar al tumor, ¿no? Ya estamos en dosimetría por voxel, sabéis que hay distintos tipos de cálculo de dosimetría. El voxel es simplemente buscando solo el tumor, la dosis que le podríamos dar. Se estimó para 8 gigabecquerels y el resultado fue este. Fijaos, tenemos un pico de incluso de 426, o sea, estamos bastante bien. Lo que pasa es que la media nos siguió fallando un poquito. Esto ha sido ya más retrospectivo, pero bueno, se van animando. En este caso sí que es cierto que hubo una respuesta, la respuesta ya fue más generosa, pasamos de casi 130 a 74, no está mal, y aquí los cirujanos pues se pudieron... Esta es la foto que quería enseñar Fernando, la enseño yo. Hepatectomía central, ¿no? Han hecho un boquete en medio del hígado y eso es la masa. Fijaos en el control, ¿no?, que es lo que vemos nosotros normalmente, los intestinos pasando por en medio, ¿de acuerdo? Pero bueno, la verdad es que el chaval acaba de cumplir los 30, camino de los 31 y está fantástico, ¿de acuerdo? Segundo caso. Este es un caso que también nos trajo algún que otro problemilla y os pongo un poco en contexto. Fijaros, es una masa hepática derecha con nódulos satélites, es un colangiocarcinoma
Primero que pensaríamos es que es solo hepática derecha, error. Ya sabéis que la izquierda muchas veces, como en este caso también, se busca la vida en estas lesiones centrales. Y entonces se decidió, después de una scout que me parecía muy bonito, hacer 2 inyecciones. Derecha, izquierda. Perfecto, ¿no? Hasta aquí, cálculo de dosis, bueno, no se ve nada, pero en la diapositiva íbamos cerca de los 150 grays de media. Dijimos, perfecto, tenemos un vial izquierdo, un vial derecho. ¿Qué pasó? Pues que fue bien, aparentemente fue bien, quizá captaba un poco el izquierdo, pero bueno, concretamente y iremos un poco para adelante y para atrás. Fijaos que la respuesta del tumor fue buena, está completamente necrótico, pero aparecieron estas lesiones. De hecho, fueron 3, que se biopsiaron, como ha comentado el doctor Pardo, y ponía presencia de partículas. Estamos diciendo que el olmio es como ya sabéis, nos venden el comercial que tiene ácido polialcohol que se desintegra. Bueno, está visto que no siempre se desintegran esas partículas, a veces pueden quedar. Y después es muy importante, ya sé que esta diapositiva la conocéis todos, ¿no? El número de partículas, llevan muchas partículas. Y lo que nos pasó en este caso es que mientras se estaba inyectando a la izquierda, ya sabéis que cuando tienes muchas partículas suele haber un cierto efecto embolizante. ¿Qué quiere decir? Que un momento que el tumor ya no entran más partículas. Y es en ese momento que estás ahí y dices, ¿paramos? No paramos. Y dices, hombre, es que si paro ahora no he metido toda la dosis. Continúa un poquito, bueno, va, échale un poquito más, va. Y al final, ¿qué pasó? Nos refluyó hacia hígado sano, que de hecho debía ser el hígado que iba a quedar después de la cirugía. Con tan mala pata que encima hizo esas lesiones. Bueno, sí que es cierto que se pudo operar. Le pudisteis hacer una patectomía derecha, creo que también con caudado incluso, se hizo una neocava, pero como complicación nos ha hecho una fístula. Por supuesto, los cirujanos dirán que la fístula es nuestra por culpa de la radiación, nosotros diremos que es que ese día el fellow no estaba inspirado, no porque el doctor Cugat no supiera, pero bueno, la cuestión es que hizo esta pequeña fístula, ya sabéis que las fístulas vía biliar no dilatada, como ha dicho el doctor Lanciego, estas para nosotros son más challenging, más complejas, pero bueno, conseguimos poner un drenaje y el paciente ahora está apochando un poco, entre medias ha hecho algún ingreso más, pasó el COVID, bueno, pero la verdad es que de momento va aguantando. Y el tercer caso, este es un caso que también nos ha dado bastante trabajo y creo que el olmio nos ha aportado mucho. Paciente de unos 60 años con angiocarcinoma central. Hasta aquí todo correcto, nos comentan desde cirugía que le quieren conservar este trozo de hígado, aquí lo vemos mejor, bien, hasta aquí correcto, incluso la volumetría nos daba que aquí tenían volumen de sobra. Vale, problema, lo he comentado antes, vía biliar dilatada, ¿qué hacemos? Tenía bilirrubina de 3, tampoco es una bilirrubina muy alta. Un artículo publicado por el doctor Echanagusía que se encuentra en la sala, que después le quieren hacer alguna pregunta, nos dice que tenemos que hacerlo si la bilirrubina es superior a 2. Entonces aquí es donde entramos con la duda, ¿no? Pues vamos a drenarlo, ¿no? No sea que pase algo, aunque estamos siendo muy selectivos. ¿De acuerdo? Hicimos un abordaje anterior, porque vamos a buscar el hígado anterior, el posterior se quedará para cirugía, con eco, buscando con cariño, intentamos un radical distal, es complicado, pero se pudo por eco, rodeamos el tumor y vemos que se comporta, bueno, es una estenosis que se comporta como un Klatskin. Solo se drenó el segmento anterior derecho, no se drenó nada más. Un interno-externo, seguro que alguno me diréis después, puede ser externo solo, sí, si queréis después lo discutimos. Bueno, intentamos, supongo que como todos los que os dedicáis a esto a la radioembolización, ¿no? Desglosar un poco cuáles son esas arterias que hay en el hígado y a ver cuáles son las que cogemos. Y vemos que tenemos una hepática derecha posterior, sana, completamente sana, que es la que quiere el doctor Pardo, una anterior, que es patológica, y una izquierda que tiene un 4A, un 4B y un 2-3. También deciros que había una pequeña, una mediana, que hicimos un Combin CT, todas tenemos Combin CT siempre, de rutina, también para ver un poco los volúmenes, que era absolutamente inoperante, no tenía ningún tipo de valor, y no se le hizo ni caso, ¿de acuerdo? Pero si alguien la veía me decía, oye, ¿te has dejado una arteria? No, la estudiamos también, no nos dejamos ninguna. Y aquí sí lo que vimos con el Combin CT, lo que les preocupa a todo el mundo, que es un poco, ostras tú, vamos a embolizar esto, vamos a radioembolizar, pero nos queda que el remanente que le he calculado con la volumetría no corresponde con el remanente real. Vosotros sabéis que ahora está muy de moda lo del angiosoma hepático,
no tiene nada que ver el volumen hepático perfundido por una arteria respecto al volumen hepático que te calcula el TAC. Y al final lo que no queremos es que nos llamen desde quirófano y nos diga, oye, chavales, que es que se va a quedar sin hígado. ¿De acuerdo? En este caso, pues vemos claro que qué pasa. Si esto no funciona, entonces tendremos que hacer alguna técnica de hipertrofia. Está claro que tendremos que darle mucha más caña para intentar hipertrofiar ese pequeño segmento que va a quedar. Este artículo fantástico del Dr. Salem, que es un seminar, ¿no?, donde ya nos habla de la urectomía modificada. La idea fue intentar dar máxima dosis en tumor y en el hígado que se va a salir una dosis de estimulación, ¿no?, para que crezca. Bien, ese fue nuestro objetivo. Fijaros, la derecha tenía un par de arterias sanas, las que son ascendentes, una más lateral y la patológica. Izquierda, lo he comentado antes, 4A, 4B y 2,3. Si vamos a hacer lo que dice el Dr. Salem, tenemos un pequeño problema. Quirem solo te sirve entre 2 y 3 viales. Ya sé que otras casas comerciales te permiten tener más viales. Bueno, también sabéis que el hígado, si tú embolizas una arteria, se suele buscar la vida y hace nuevas conexiones. En este caso, ¿qué se decidió? Sacrificar el 4A. Lo sacrificamos, ¿cómo? Próximamente una embolización, líquido embolizante, es lo que más nos gusta, más que coils. Y entonces lo que consigues una redistribución. De hecho, hay alguna imagen que se ve cómo recanaliza a cabo de unos minutos. En definitiva, tenemos 3 viales, 3 arterias. 1, 2, 3. Bien, parece que el caso va a ir bien, pero, sorpresa, no ha ido bien. Hemos inyectado agregados de albúmina y no ha ido bien. Diréis, ostras, ¿por qué has puesto agregados de albúmina? Bueno, porque se aprovechó el ingreso del señor para hacerse la biopsia y ya que le hacíamos la biopsia y le hacíamos el drenaje, albúmina los nucleares siempre tienen ahí. Entonces, lo hicimos directamente. Como no nos salió bien, pues entonces ya contactamos con los compañeros de Terumo para intentar hacerlo una con Olmio. Y además ya nos pusimos un poco más cabezones porque, claro, queríamos que eso saliera bien. Y además sabiendo que había una charla aquí en Zaragoza. Pusimos material, supongo que conocéis, que es unas partículas que se venden, que se absorben a los 30 minutos. Son de oclusión temporal. Entonces, tapamos todas estas arterias accesorias para aún obligar más al radiofármaco a irse hacia la hepática derecha. El resultado es, si os fijáis, que el scout ha cambiado. Ahora parece que sí, por fin hay hepática derecha. Y se calculó una nueva dosis y el resultado fue el siguiente. Fijaros, hemos conseguido una dosis tumoral bastante elevada incluso, y una afectación, y una irritación difusa, ¿no?, de la izquierda, que es un poco lo que buscábamos. Quizá un poco demasiado incluso. El cálculo se hizo en función también de este artículo. Sí que es cierto, y aquí todo el mundo me puede decir lo mismo, estamos hablando de un artículo escrito con itrio 90 y vidrio, esto es Olmio, no hay estudios, pero bueno, hay que empezar a hacer las cosas, ¿no? Y entonces nos sirvió de referencia. Aun y la imagen está tan espectacular, la paciente se fue de alta al día siguiente. Y hasta la fecha hemos comprobado esta mañana y no ha vuelto por el hospital, o sea que de momento lo tolera bastante bien. ¿Es real la discrepancia? Bueno, ahora os voy a enseñar un caso muy rápido para que veáis que lo que la casa comercial vende es que de verdad lo vas viendo. Y este fue un caso que han operado también recientemente, pero este caso era un hepatocarcinoma, si os fijáis también muy posterior. Una bolita, este es el que nos gustan a todos, inyectamos derecha, izquierda y en el control, fijaros, los macros, hostia, ha vuelto a pasar lo mismo. Yo sigo pensando a veces si no suben, no sé, si suben agua o no sé, tenemos nuestras dudas. La cuestión es que repetimos con Olmio sí que la distribución ha sido mucho mejor y de hecho se parece bastante más a lo que es el tratamiento. Fijaros que ya los nucleares se van animando y esta vez la dosis conseguida ya está en 280 de media, ¿de acuerdo? Fijaros que por encima de 100 ya tenemos, o sea, por debajo diríamos tenemos un 11%, por encima ya estamos. Fijaros, el tumor disminuyó, me hubiera gustado verlo mucho más y fue operado el 17 de septiembre aquí por el equipo del doctor Cugat con Pardo en la cabeza. Y el último, que es el adenoma hepático, que nos trajo no tanto técnicamente, sino sobre todo las discusiones con los médicos nucleares, porque ya sabéis que no hay ningún paper que hable de radioembolización en adenomas. Técnicamente se discutió en el comité y la decisión salomónica, aparte de que se podía hacer, era que no nos dejaban radioembolizar todo el tumor. Íbamos solo a radioembolizar la parte central. ¿Por qué? Porque esa parte es la que molestaba al cirujano, fijaros, pues las suprahepáticas están enganchadas y la porta también está comprimida. Y la idea era intentar liberar
esas suprahepáticas y esa porta para hacer una cirugía más fácil, para llevarse igualmente una hepatectomía derecha. Hicimos el estudio arteriográfico, vimos que hay 3 arterias, hicimos sus Cons-Beam CT para ver un poco y al final se decidió que de esas 3 arterias se trataría la más lateral y de las mediales la primera. La segunda no la tratábamos, porque esta se queda un poco más posterior-inferior, que es la zona que la nuclear nos dijo que no. ¿De acuerdo? El tratamiento, pues la verdad que fue muy bien. Incluso, fijaros, bueno, no se ve por el logotipo, pero llegamos hasta una dosis media de 470 grays, que eso es dosis de... no está nada mal, yo creo que Sale me estaría contento. Y solo tratamos estas 2 arterias. Fijaros, en dosis de 3 gigabecquerels. Yo creo que el adenoma, con mucho menos, reacciona con mucha más necrosis, porque, bueno, esta es la imagen. Y fijaros el vacío que se ha hecho en donde estaba el adenoma. O sea, con una dosis inferior para hepatocarcinoma, la necrosis ha sido mucho más bestia. Y de hecho, bueno, fijaros, la suprahepática queda mucho más liberada y la porta también. O sea, yo creo que, bueno, lo contará el doctor Pardo, porque creo que la cirugía, aunque fue compleja, fue un poco más fácil. Y aquí una imagen vale más que 1000 palabras, pues fijaros la necrosis que ha hecho la radioembolización en ese adenoma. Lo que estáis viendo aquí es adenoma sano, la parte de esa arteria que teníamos, pero que no nos dejaron tratar, ¿de acuerdo? Y bueno, contento, doctor Pardo, con las explicaciones. ¿Alguna pregunta?